¿Por qué el cabello y las uñas siguen creciendo después de la muerte? ¡Qué pregunta tan macabra! La voy a dejar para el final de este video. Pero tranquilo, quédate, porque hay muchas otras preguntas muy buenas como esta. ¿Será posible hacer una máquina que saque el dióxido de carbono de la atmósfera y lo transforme en materia? El dióxido de carbono es uno de los principales causantes del efecto invernadero, lo que provoca el calentamiento global de nuestro planeta. Entonces sí, sería muy bueno que tuviéramos una máquina que pudiera capturar el dióxido de carbono y de repente transformar ese gas en algo que pudiéramos usar, ¿verdad? Quizás en algún combustible o material de construcción que pudiéramos usar para hacer muebles. Sería ideal si esa máquina pudiera quitar solo el carbono y devolver el oxígeno, ya que el dióxido de carbono es malo. Si tomáramos solo el C y devolviéramos el O2, sería una máquina que generaría oxígeno a partir del dióxido de carbono. Sería como el mejor invento de todos los tiempos, y de hecho ya existe. El nombre del invento es árbol. ¿Qué hace que un árbol crezca? Cuando vemos el tronco de un árbol grande, majestuoso, ¿de dónde vino la materia para formar ese tronco? ¿Vino de la tierra? No, del aire. Las plantas obtienen energía mediante la fotosíntesis. En este proceso, toman dióxido de carbono y agua para producir su alimento. Esa agua proviene de la humedad del suelo, no directamente de la tierra. Toma dióxido de carbono y agua, y con la energía de la luz del sol. Ella convierte el dióxido de carbono en glucosa, una molécula que utiliza como energía para sí misma, que es un tipo de azúcar y libera oxígeno. Entonces, mira qué loco. El árbol toma dióxido de carbono y libera oxígeno. Y para crear la madera, para crear su estructura física, va a usar esas moléculas de glucosa y las va transformando en otras cosas, incluso en madera, que es un material súper útil. La usamos como combustible, para hacer muebles y en la construcción. En Manual del Mundo, casi todo a mi alrededor está hecho de madera. Esto no es solo un ciclo perfecto, perfecto para nosotros, porque el árbol también respira igual que nosotros. Otra cosa, cuando el árbol muere, cae al suelo y así se va descomponiendo, y una parte de ese dióxido de carbono que capturó termina regresando al aire. De cualquier forma, es una manera muy padre de ver la madera. Quizás te hayas preguntado, y veré, si todo está hecho de madera, ¿significa que talaron muchos árboles para hacer el escenario detrás de ti? Es verdad, se cortaron varios árboles, pero todo lo que ves detrás de mí o es pino o es eucalipto, que son dos especies que plantamos para cosechar después. No se destruyeron bosques para construir esto. En algún punto histórico, alguien taló el primer bosque para hacer una plantación. Sin embargo, es un tipo de plantación que podemos sembrar y cosechar repetidamente, sin destruir bosques nativos. Pero resumiendo entonces, todo el carbono que está en la madera vino del dióxido de carbono del aire. La madera es un material renovable crucial, ideal para usar, ya que es biodegradable y regresa a la naturaleza sin problemas al desecharla. Y la segunda cosa es que a veces nos quedamos pensando en crear una tecnología revolucionaria que logre hacer algo muy loco, y en el fondo era más simple. Solo teníamos que plantar más árboles y cortar menos árboles de la naturaleza. ¿Cuál es tu serie favorita? Manda un abrazo. Un abrazo para ti, Juan. Hay una serie muy buena donde un tipo visita lugares mostrando cómo se hacen las cosas. Ya lo vi entrando en una planta nuclear, entrando en una planta hidroeléctrica, mostrando cómo se hace el dinero, cómo funciona una turbina eólica. Esta es la serie Bora B de Manual do Mundo. Mi favorita para hacer, aunque creo que no cuenta, ¿verdad? De series, así, de la televisión de verdad, creo que la que más me gustó fue Breaking Bad. Primero porque mezcla todo eso de ciencia que hablamos aquí en Manual do Mundo. Y es una serie muy bien escrita, el guión es muy bueno, la historia es muy buena. Los personajes son complejos, ¿no? Al mismo tiempo que te gusta el profesor de química, pobrecito, tiene cáncer, pero al mismo tiempo es un tipo totalmente malo, ¿no? Que se convierte en productor y traficante de drogas. En fin, me gustan las series cuando no son tan obvias, cuando los personajes no son tan simples. Breaking Bad es un buen ejemplo de eso. ¿Fue el nacimiento de tus hijas lo que te motivó a ponerte en forma? Ponerse en forma es una expresión que no conocía, pero imagino que significa hacer ejercicio y estar en forma. Probablemente no. Les voy a decir algo importante, tal vez sea lo más importante que voy a decir en este video, ¿ok? Cuando mi papá tenía 39 años, yo tenía 11, él tuvo una isquemia cerebral, una vena o arteria, no sé cuál de las dos. Se le tapó en la cabeza y el cerebro se quedó sin irrigación de sangre durante algunos segundos. Él quedó muy mal por eso. Él fue internado, estuvo bastante tiempo internado, y después, cuando regresó, no estaba al 100%, tuvo una laberintitis que atormentó a mi papá durante muchos años,
Él varias veces dice que había cosas que podía hacer antes de que eso pasara y después ya no pudo más, en fin. Mi papá sobrevivió a un incidente grave en ese entonces, pero ahora está bien. A sus 39 años era muy joven para tener esos problemas. Cuando nació Elena, yo estaba bastante fuera de forma. No hacía ningún ejercicio, comía cualquier cosa que veía y fui de viaje con Mari y de tanto poner y sacar a Elena del asiento trasero, mi espalda se trabó completamente. Ahí me di cuenta de dos cosas. Primero, mi cuerpo no estaba lo suficientemente fuerte para cuidar de mi hija. Y segundo, que si no me cuidaba, tal vez en algunos años podría tener el mismo problema que mi papá, y entonces mi hija podría quedarse sin papá. Eso fue en 2018, antes de que naciera mi segunda hija, Melissa. Entonces decidí hacer ejercicio a cualquier costo. Era la cosa más importante de mi vida, porque si no cuidaba mi cuerpo, nada más iba a funcionar. Llegaría el momento en que todo saldría mal y ya no podría grabar videos adecuadamente. Esto sucedía en Los Bora Bés, mi serie favorita. Al final del día, terminaba muy cansado después de grabar. A veces estamos 12 horas grabando sin parar en la locura y necesitas estar en buena forma física para eso. Empecé a correr y a hacer pesas, no para ser un súper corredor ni para ponerme musculoso, sino para estar físicamente fuerte y aguantar el ritmo del día a día. Eso hizo bastante diferencia. Desde entonces, corrí 2 San Silvestre y participé en varias carreras de 10 kilómetros. No tengo mucho problema de fuerza. Termino de grabar Los Bora a veces estoy físicamente cansado, pero con la energía de grabar uno más. Les voy a decir que no es sencillo. Primero, correr trae una serie de pequeñas lesiones. Ya tuve problemas en la rodilla, he tenido problemas en la espinilla y a veces me duele un poco la espalda. Ahora necesitaré una cirugía para corregir un tendón suelto en mi hombro. Probablemente tenga que pasar unos días sin grabar. Ya no hago ejercicio tan pesado como antes, pero sé que la calidad de mi vida futura depende del ejercicio que haga ahora. Hacer ejercicio es como un seguro de salud para cuando sea mayor. Sería muy beneficioso que todos siguieran ese consejo. Resultaría en menos hospitalizaciones y problemas de salud. Pregunta de un miembro del canal. Una pregunta común para los miembros. ¿Por qué el espacio sideral es oscuro a pesar de tener estrellas brillantes como el Sol? A primera vista, podríamos pensar que es porque muchas estrellas están demasiado lejos y su luz al llegar aquí ya se ha debilitado. No podemos ver las estrellas directamente, pero la respuesta no es tan simple. Aunque parezca una pregunta tonta, es más compleja de lo que parece. Varios científicos pasaron siglos pensando en esto, hasta llegar a la conclusión de que el hecho de que el universo sea oscuro prueba que no es infinito. Para ilustrar, el número estimado de estrellas en el universo es un 1 seguido de 24 ceros. Mucha gente lo compara con el número de granos de arena que existen en todas las playas del mundo. Es un número tan absurdo que no es fácil de imaginar. Entonces, lo natural sería que miraras al cielo y estuviera cubierto de estrellas. Incluso las estrellas lejanas, su brillo podría alcanzarnos sin problema. Habría un brillo tenue, pero con tantas estrellas el cielo debería ser claro. Sin embargo, solo podemos ver unos pocos miles de estrellas. Con un telescopio, se pueden observar algunas más. Lo que imaginas que era una estrella en realidad son 3 o es una galaxia que está lejana. Pero incluso con el telescopio, el cielo no está así lleno de estrellas. Y ahí pasan dos cosas muy interesantes. Primero, que el universo tiene 13.000 millones de años más o menos. Entonces, una estrella que esté más lejos que 13.000 millones de años, luz, significa que su luz todavía no ha tenido tiempo de llegar hasta aquí. Muchas estrellas no las vemos porque su luz aún no ha llegado hasta nosotros. O una estrella de 5.000 millones de años, pero a 6.000 millones de años luz de distancia. Lo mismo ocurre con otras estrellas. Su luz aún no ha llegado. Si el universo y su edad fueran infinitos, la luz de esas estrellas ya habría llegado. Pero hay algo más complicado. El universo está en expansión. Entonces, las estrellas muy viejas, cuya luz tardó mucho en llegar aquí, esa luz llega en forma de infrarrojo. Algunos telescopios, como el James Webb, usan sensores infrarrojos para detectar luz que no podemos ver, porque así pueden ver esa luz que el ser humano no puede ver. Entonces, al final de cuentas, el cielo es mucho más claro de lo que estamos viendo, pero el ser humano no es capaz de verlo. ¿Por qué usamos el grado para ángulo y para temperatura? Por ejemplo, 10 grados Celsius y 90 grados de ángulo. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Pues nada. Usamos la palabra grados para dividir cosas en partes iguales. En la escuela está el primer grado, que es la educación básica, y el segundo grado, que es la educación media. Pero aquí Iberé responde, no les voy a dejar una respuesta chafa como esa.
Lo interesante de esto es entender qué motivó a las personas a dividir un círculo en 360 partes. ¿Por qué esto es 90 grados? Esa división es muy antigua. No sabemos exactamente de dónde vino, pero existen dos pistas. La primera es casi obvia. El número de días que hay en un año es 365. No son exactamente 360, pero es un buen redondeo y tal vez en esa época las personas aún no tenían una noción exacta de cuántos días tiene el año. Pero la segunda hipótesis es aún más interesante, que es que 360 es un número muy bueno para dividir. Al dibujar construcciones en la computadora, como al imprimir en 3D, es común dividir el círculo en varias partes diferentes. A veces tengo que dividirlo en 4 partes, por ejemplo. Puedo tener que dividirlo en 5 partes, 6 partes, 8 partes, 10 partes. La buena noticia es que 360 se puede dividir entre todo eso. Puedes dividirlo entre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 o 12. No voy a continuar porque aún quedan muchos números por delante. Entonces, existe una razón matemática muy buena para que dividas ese círculo en 360 partes y no en un número más redondo, como 100, que por ejemplo ya no es divisible entre 3. La temperatura es muy diferente y más reciente. Quien inventó esta escala aquí fue un astrónomo sueco llamado Anders Celsius. Por eso lo llamamos grados Celsius. Jansen está detrás de la cámara diciendo, no es que fueran varios Celsius, es solo un tipo que se llamaba Celsius. Pero bueno, lo que propuso Celsius es, vamos a tomar la temperatura del congelamiento del agua y vamos a tomar la temperatura de ebullición del agua. O sea, cuando el agua líquida se convierte en hielo y cuando el agua líquida se convierte en vapor, y dividir esa distancia entre las dos temperaturas en 100 partes. Los grados centígrados también se conocen como grados centígrados, aunque este término ya no se usa con frecuencia en la actualidad. De los fenómenos de la naturaleza es de donde viene esa división por grados. ¿Existe leche de burra? No sé si esta pregunta surgió por el episodio de El Chavo que tengo en la cabeza. Pero hay una parte en el episodio donde Don Ramón está haciendo una obra. Tiene una caja frente a él llena de un líquido blanco. Y el chavo tiene un vaso de leche en la mano y en el otro vaso agarró ese líquido. Creo que es yeso. Y se lo lleva a doña Florinda diciendo que fue Don Ramón quien lo mandó. Entonces ella va, bebe el yeso y va a golpear a Don Ramón. Esa pregunta está muy buena porque ese animal, la burra, no está muy bien definido. Puede ser dos cosas diferentes. Primero, puede ser la hembra del asno. Entonces el asno, burro, burrito, todo eso es un animalito pequeño. En Brasil se usa mucho. En el nordeste es el burro de Shrek. Y el segundo animal, que también llamamos burro o burra, es un cruce del asno, del burro con el caballo, que da un híbrido que es un poco más fuerte. Es una mezcla del burro con el caballo. Sería un burro más fuerte. Ese primer burro o jumento o asno, etc., sí, da leche y tiene un queso de eso que es carísimo. Aquí, el queso Puli, hecho con leche de burra, llega a venderse por 1.200 euros el kilo. Ah, si el chavo supiera eso, no habría tomado la leche de burra de Don Ramón. Y uno de los motivos por los que es caro es porque este animal da muy poca leche. Dicen, por ejemplo, que Cleopatra gustaba de bañarse en leche de burra, pero necesitaba más o menos unas 700 burras para llenar su bañera. Pero si pensamos en el otro animal, el cruce del caballo con el burro, va a dar una hembra que llamamos mula. Y en general, ese animal es infértil. Cuando se cruza no tiene descendencia. La mula no queda embarazada. Solo que, más o menos, es raro, pero sí pasa que la mula logra tener una cría. Como es un mamífero, va a dar leche. Y en ese caso, la leche de la mula sería aún más rara que la leche de la burra original, pero es algo prácticamente inexistente. ¿Cómo se hizo la primera regla de la historia? ¿Dónde encontraron en la naturaleza algo tan recto como guía? Es fácil lograr una línea recta perfecta con objetos cotidianos. Observa esto. Dos clavos y un cordón. Ni siquiera necesitabas el clavo, en realidad. Solo tienes que amarrar un cordón en cualquier lugar y estirarlo. Queda perfectamente recto. Pero, en verdad, eso está recto. Pero no está en horizontal. Puede ser algo recto y chueco, inclinado. Si quiero hacer una pared bien recta, eso no sirve. Si quieres hacer una pared exactamente en horizontal, también vas a usar esta herramienta aquí, que es una manguerita. Pondré nuestro colorante azul en el agua para que sea más fácil de ver, pero no es necesario. Luego, solo pones agua dentro de la manguerita. El final del agua
O sea, la superficie del agua en la manguerita aquí está exactamente a la misma altura en los dos lados. Y lo más padre es que, si muevo la manguera, el agua no se mueve, sigue en el mismo lugar. Entonces sé que esos dos puntos están exactamente al mismo nivel. Para hacer un muro, solo necesito una manguera bien larga, colocando un extremo en un lado del muro y el otro extremo en el otro lado. Luego marco el lugar donde está el agua, por ejemplo, en una madera o un poste. Esto debe hacerse en ambos lados. Luego, amarro la cuerda sobre esa marca. Así, la cuerda quedará perfectamente horizontal. Pero, y veré, puedes hacer un muro que esté perfectamente horizontal, pero puede ser un muro torcido. Por ejemplo, un muro que no esté exactamente vertical. Ese muro todavía está medio raro para hacer cosas exactamente en vertical. Existe otra herramienta que es tan simple como todo esto que te estoy mostrando. Esa herramienta se llama plomada. Y básicamente es un cordón con algo pesado colgado en la punta. Ese cordón va a quedar exactamente en vertical. Hay un detalle en la plomada, que es la distancia entre el cordón y el extremo de la madera. Aquí, la distancia desde el centro del peso hasta su extremo es igual. Esto facilita la medición. Entonces, cuando lo pongo aquí, por ejemplo, sé que si queda un espacio detrás de mi peso, significa que esa pared no está exactamente vertical, que realmente es el caso. Entonces, está un poco inclinada hacia adelante. Si los peces sacan oxígeno del agua, ¿por qué no generan hidrógeno? Tiene sentido, ¿no? La molécula del agua es H2O, tiene hidrógeno. Cuando se saca el oxígeno, debería quedar el hidrógeno ahí, ¿no? El pez debería ser una máquina de hidrógeno. El problema es que el pez no saca exactamente ese oxígeno del agua. Él saca el gas oxígeno que está en nuestro aire, pero que a veces puede estar disuelto en el agua. Si agitas mucho el agua, la mezclas con el aire. Una parte del oxígeno que está en el aire se queda ahí entre las moléculas de agua. O sea, las moléculas de O2 se quedan mezcladas entre las moléculas de H2O. Y son esas moléculas de O2 las que el pez logra captar ahí con sus branquias. Y por eso también en un acuario tienes que estar burbujeando aire para renovar ese oxígeno del agua y que el pez no se ahogue dentro de su propio acuario. Pero volvamos a la pregunta macabra del inicio del video. Probablemente ya has oído hablar de eso, ¿no? Que cuando la persona muere, si observamos el cuerpo un tiempo después, las uñas van a estar más largas y el cabello también. Y mucha gente piensa que eso pasa porque las uñas y el cabello crecen después de la muerte. Pero no, es una ilusión óptica. Tras la muerte, el cuerpo comienza a deshidratarse y perder agua. Entonces la piel termina retrayéndose, se encoge. Y nuestra uña, si te fijas, hay una parte de ella que está debajo de la piel. Entonces, si esta piel aquí del dedo se encoge, va a dar la impresión de que la uña creció. Pero solo expusimos una parte de la uña escondida. Lo mismo sucederá con los vellos y el cabello. Hay una parte del vello o cabello aún dentro de la piel. Si la piel se encoge, esa parte crecerá. En la barba, por ejemplo, sería fácil ver eso. Cuando leí esto por primera vez pensé, bueno, la persona muere y durante un tiempo las células deben seguir reproduciéndose ahí, ¿no? Debe haber algún tipo de actividad en el cuerpo después de que la persona ha muerto. Pero no, es muy difícil que eso suceda, porque nuestra sangre ya no circula. Y es la sangre la que lleva energía a las células. Entonces, para que una célula se reproduzca, necesita energía. La circulación sanguínea es vital. Si el corazón se detiene, es fatal. Si dejamos de respirar, nuestro cuerpo no lo soporta. Morimos en pocos minutos porque no llegan nutrientes a las células. Aún falta una pregunta en el video, que vino del canal de recortes. Mira, Iberé, tengo 13 años. Siempre fue mi sueño que respondieras una pregunta mía. Estoy aquí respondiendo, ya que no existe pregunta tonta. ¿Por qué no existe una cura para el cáncer? ¿Ya existió algún tipo de cura que después se dieron cuenta de que no era eficaz? Responderé eso en el canal de recortes. Si no estás suscrito, hazlo porque publicamos muchas cosas buenas. El canal ya casi llega a 150,000 suscriptores y está funcionando muy bien. Creo que a la gente le gusta. Échale un vistazo porque está muy bueno. Responderé allá, ¿de acuerdo?